Señores, saludos a todos los que a partir de este momento se ponen en contacto con nosotros. Nuestra cuenta en YouTube, Miosotis Grullón, es nuestra cuenta. Recuerden suscribirse. En Twitter y en Facebook estamos como Miosotis Grullón. Yo estaba comentando tras bastidores con mi invitado especial de este día, que los días van bastante rápido y entonces tenemos todos que ir cónsonos, y ir preparando las cosas, ir como acorde a los cambios que se están dando actualmente. Y prácticamente uno siente como que todos los problemas en cuanto a la situación sanitaria mundial nos ha como concentrado en una parte mientras el tiempo se va y tenemos que sacarle el máximo de los provechos al mismo en medio de tantas situaciones complicadas y difíciles que tenemos nosotros en la actualidad. Yo quiero aprovechar este momentito y sería, no sé si sería mucho difícil pedirle a mi director que me coloque la foto de nuevo de los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas. ¿Sería difícil? Sí, vamos, de todos modos, ustedes van a ver después en nuestro canal de YouTube, van a ver estos que ustedes van a ver a continuación, son los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Y nosotros nos sentimos sumamente contentos porque esos hombres y mujeres tienen un gran compromiso con la nación dominicana en estos momentos, porque nosotros estábamos como en un proceso sumamente difícil y complicado de una falta de credibilidad del organismo. Y ahora tener nosotros hoy la noticia, se dio a conocer en el día de ayer, pero de manera formal estamos barajando todo esto en los medios de comunicación. Estos son los nuevos 5 miembros de la Cámara de Cuentas y uno se tiene que sentir sumamente contento y feliz. Miren, otra de las preocupaciones que nosotros tenemos es la situación de la difteria en la República Dominicana. Alerta epidemiológica por parte del Ministerio de Salud Pública. Y uno ha tenido que ver los pros y los contras de esta situación. Por ejemplo, se han presentado varios fallecimientos en Yamasá y la gente en el día de ayer se movió con sus niños por todos lados para nosotros poder tener y ellos poder tener la vacuna de sus infantes. Algunos ni siquiera habían tenido ningún tipo de vacuna. Y uno dice, bueno, la previsión, como lo que le llamamos en medicina, la prevención, que hay que tomarla en cuenta en un 100%. Entonces, ¿qué yo he querido hacer? He querido invitar al doctor Wilson Roa y yo le tengo al doctor Wilson Roa 5 preguntas con relación a lo que tiene que ver con la difteria después de este saludo que le doy con mucho cariño y aprecio. Mi cariño es siempre para usted, doctor. Gracias, Miosotis. Y nada, vamos a ver qué pasa con la situación que nos toca enfrentar y que cada día se nos agregan nuevos ingredientes. ¿Qué es la difteria, doctor? Bueno, la difteria es una enfermedad bacteriana ocasionada por un agente llamado Corynebacterium diphtheriae. Y esa infección tiene todos los años del mundo, incluido que en las últimas décadas nosotros habíamos superado esa enfermedad en los países latinoamericanos y en el mundo. Que yo recuerde, los últimos brotes aparecieron en México y aparecieron en Rusia a raíz de la movilización que hubo en Rusia con la desintegración de la URSS. Eso generó dificultades económicas, dificultades de vivencia de la gente, se aglomeraba la gente por la propia dificultad de la crisis política que vivían, se aglomeraba la gente y todo eso va porque el vector de transmisión es el humano, es de persona a persona que se transmite. Y entonces eso facilitaba la infección, pero que yo recuerde hace muchos años que aquí habíamos superado eso, por una razón simple, y es que la vacunación aquí en la República Dominicana hace mucho tiempo que se ha implementado en puestos fijos
en todas las unidades de atención primaria. Que se ha implementado. Sí, es gratuita. Sí, pero ¿a qué se debe como la falta de información? Porque en Yamasá se arma un revuelo en el día Por de una ayer. razón simple, la atención primaria que venimos reclamando hace mucho es responsable de la promoción y la educación para la prevención, y eso no se ha hecho con la rigurosidad y ahora tenemos un inconveniente. Se nos ha agregado la pandemia que ha distraído a todo el mundo y este capítulo no ha sido exento. Y esa movilización de personas es un problema. Eso es otra dificultad, pero es una enfermedad grave, y sin embargo es prevenible, y por la atención primaria que hemos hecho dentro de las limitaciones, nosotros habíamos superado por mucho tiempo la difteria en el país. 5 preguntas le dije anteriormente que tengo respecto a eso. ¿Cuáles son los síntomas y cómo se previene? Mira, los síntomas son variables, porque puede manifestarse como una simple gripe, una simple infección rutinaria de la que estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, la influenza aquí en el país. Y puede ser leve, desde simples síntomas de febrícula, pequeña rinorrea en la nariz, hasta llegar a situaciones de invasión importante que involucra el sistema vascular. Por ejemplo, te da endocarditis, te involucra piel, te involucra mucosa como son labios, laringe, faringe, mucosa nasal, pero te involucra también hueso y te puede dar una artritis séptica y hacerte inválido el muchacho. O puede darte lesiones cutáneas importantes. Entonces, ¿cómo se previene? Con la educación y la promoción, con la medida preventiva, porque si la gotita de saliva y la gotita de secreción son parte de la contaminación, y hay una particularidad, la bacteria es inmóvil, pero es altamente virulenta. Oye, qué contradicción. Mientras es inmóvil, no se mueve, es altamente contagiosa. Y entonces, cuando una persona resulta infectada, tú debes acordonar todo el entorno de esa persona afectada y hacer el registro de toda la zona para tú prevenir a los demás, porque un solo caso es más que suficiente para que te contaminen en sábana, en cadena, y después hacer más difícil la situación. Y el elemento fundamental, la vacuna. Y la vacuna, aquí no se ha dicho que no hay. Y la vacuna ha venido desde hace muchos años con un esquema de vacunación en el programa de inmunización. Es decir, que nosotros tenemos la vacuna disponible. Claro, claro, pero no solamente ¿Y por esa. qué cuando los niños van al hospital, si la tienen ahí disponible y es gratuita, no se la colocan a los niños? Siempre se le pone. ¿Siempre se le pone? Siempre se le pone. Tú puedes estar clara que algún eslabón se ha perdido entre el niño y su familia que debe llevarlo y la vacunación. Ahí hay un eslabón hay que se aproximadamente como 9 muertos. 11. 11 ya. Y hay uno en stand-by. Sí. Entonces, pero la ¿Y prevención... qué ha fallado ahí entonces con esos niños? Bueno, si te llegan tarde, el médico no puede revertir, no puede siempre revertir cuadros cuando ya han ido avanzados. ¿Cuáles son los aspectos que los papás que nos están mirando y lo están mirando a usted ahora deben tomar en cuenta y que les sirva de alerta para sus infantes? Primero, que el gobierno debe implementar y redoblar la promoción y la educación de cara a la prevención. Pero en segundo lugar, que la población sepa que hay programa, esquema. Mira, Miosotti, cuando una señora para en un hospital o en una clínica, se va con un esquema de vacunación en la mano, orientado por el pediatra, porque tenemos la gran ventaja hoy de que nuestros niños, en más del 98%, están naciendo en los centros de salud. Y entonces se van de ahí con un esquema de vacunación que se le pone en el momento que nace uno, pero se le pone a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses, a los 18 meses,
porque hay un esquema que se le pone en la mano a cada madre o a cada padre cuando salen del hospital, en la unidad de vacunación del programa de inmunización ampliada, que se llama PAI, y eso es gratuito, y lo tienen en la unidad de atención primaria en los campos también. Entonces, me parece que la pandemia ha interferido con la motivación y aquí todos hemos caído en que solamente pandemia. Sí, Y resulta todas que no las es así. enfermedades están ahí al acecho. Todas normal. están ahí acechando. Ajá. Y no es así. Entonces, ponerle atención a eso porque la prevención vale más que toda atención médica. ¿Cuál es su tratamiento, doctor? El tratamiento va a depender del cuadro clínico. Hay algunos que le da miosotis y pasan desapercibidos. Pero con atención médica. Aún sin atención. Aún sin atención. Sí, porque el organismo tiene su propio mecanismo inmunológico y va a depender de tu cuadro inmunológico. Si tú tienes un sistema inmunológico fuerte, el cuadro a ti te va a dar menos lábil. Pero, sin embargo, el tratamiento es la medida preventiva, pero el tratamiento es también medidas generales de ingreso, los que califican para ser ingresados, y entonces medidas generales de hidratación, de antimicrobiano dirigido al cuadro y antibacteriano. Es sobre todo la penicilina lo que se usa, y a los pacientes que son alérgicos, entonces se les pone eritromicina. Pero ojo, a veces hay que hacer medidas heroicas y el médico tiene que hacerla en el quirófano, que es una traqueotomía para poder garantizar la ventilación, porque si no la cantidad de secreción en vías aéreas, en oído, en tráquea, en bronquio, te mata el muchacho o te mata el paciente. Ajá. ¿Cómo se contagia? De persona a persona. Yo te dije que Es decir, que vamos a poner cuando un niño está en el hospital, y entonces, ¿cómo se hace? Porque en la sala entonces tiene que estar ese solo niño ahí en la habitación. Miosotis, igual que el COVID, porque se supone que el Todos los que tengan difteria se pueden tener en una misma sala. Se supone que el distanciamiento debía ser el elemento fundamental. Lo que pasa es que tú no tienes posibilidades de eso. Primero porque cuando el niño llega con el cuadro clínico, nadie sabe que es difteria, porque puede ser influenza. O puede ser cualquier proceso gripal convencional. ¿Y qué se hace para determinar? El médico, clínicamente el médico lo sospecha y hace el diagnóstico clínico y se va al laboratorio con él a confirmar. Y entonces a partir de ahí, entonces ya tú tienes un cuadro clínico con un esquema a manejar y entonces puedes manejarlo con seguridad. Pero la evolución depende del estadio del cuadro, porque muchas veces tú llevas un paciente moribundo y tú piensas que el médico te lo va a revivir. ¿De cuáles edades son los casos más difíciles y complicados? No, porque la edad no tiene que ver, no tiene nada que ver. Es la evolución del cuadro lo que te da la complicación. Y te voy a decir, nosotros tenemos, gracias a Dios, el Hospital Robert Rick Cabral, que debíamos tener varios hospitales. Por ejemplo, en Santiago tiene uno, que es el Arturo Grullón, pero nosotros debíamos tener en el este y en el sur otros Robert Rick Cabral para que nuestros pacientes que vienen de esas comunidades distantes no tengan que venir a Santo Domingo. Pero no hemos podido lograr eso. Pero por lo menos el Robert Rick Cabral, que es un hospital de referencia nacional y con reconocimiento internacional, ahí el personal médico está altamente calificado para la atención de esa y otras patologías que llegan complejas al hospital. Después que está complicado el paciente cuando llega, es muy difícil su recuperación. Muy difícil, porque la complicación es variable. Tú puedes encontrar un niño con una cardiopatía, una endocarditis infecciosa, que muchas veces se hacen refractarias y no te responden al medicamento por lo avanzado del cuadro clínico. Pero tú puedes encontrarlo con daños a nivel óptico, en los oídos, con secreción purulenta, a nivel de úvula,
La úvula es la parte que tiene la gente cuando abre la boca ya al fondo, que es como si fuera un cartílago. Se dice que es un cartílago, pero otros dicen que no, pero bueno. De todas maneras, cuando el niño avanza, que se viste la vía aérea de una membrana blanquecina y luego se torna gris, negruzca, se complica la evolución del paciente. Y el estadio en que llegue y el pronto diagnóstico y su instalación del tratamiento, el tiempo te da la evolución. Doctor, difteria se asocia siempre a niños. ¿No hay casos de adultos? Claro. ¿Y por qué siempre se habla de niños solamente? Bueno, porque es donde más repercute, son los que más se contagian, son los que menos Pero un niño puede pegárselo y contagiar a la mamá. Pero es así, el pequeño y es grande, igual que el COVID, que uno va donde el otro. Ah, pero eso es bueno, por eso es que aquí hay una falta de educación en ese sentido, porque eso es bueno decírselo a los papás que están llevando y trasladando a los niños. Miosotti, yo he dicho y lo voy a repetir por aquí, porque yo sé que si se dice por aquí, lo va a saber el gobierno y lo va a saber el mundo. Miosotti, el gobierno dominicano tiene un canal de televisión, que es el Canal 4. SER TV. Por amor de Dios, ¿por qué no se toma diario 1 o 2 horas de orientación desde el gobierno y desde el Ministerio de Salud a la población en la orientación sanitaria de todos los órdenes? Se me ocurre a mí hacerle la propuesta al señor presidente, porque yo veo ahí programa y programa y programa, y no importa el día y la hora, de programas que no siempre hacen aporte preventivo con temas tangenciales como el que estamos tratando esta mañana. Y yo le dejo al gobierno sobre la mesa que le saquemos mayor capital al canal oficial que tiene el Estado de orientación a la población. ¿Cómo sería la mejor forma entonces de esos papás para atender a su niño con difteria? Lo que pasa es que después que tú pones el tratamiento, en el tratamiento instalado correctamente, de 2 a 4 días ya no es contagioso. De 2 a 4 días ya no es contagioso. Ya no es contagioso. Aunque hay algunos que quedan con el contagio y pueden contagiar hasta el mes, a durar un mes más después del tratamiento. Pero son casos esporádicos. Pero el niño que tú le pones o el adulto que tú le pones, el tratamiento de 2 a 4 días, generalmente si tiene una respuesta positiva, ya tú tienes control de la enfermedad. El problema es que te llegan muchas veces muy tarde. Y mira, en ese Robert Rey Cabral se reconstruyen niños, pero no siempre la ciencia tiene capacidad de dar respuesta tardía a una patología. Entonces puede causar fiebre y dolor de garganta. Fiebre, enrojecimiento de garganta, dolor de garganta, secreciones, que dependiendo del estadio será la manifestación. Que cualquiera podría decir, ay, estoy afectado de una fuerte gripe. Claro, pero si tenemos la vacuna puesta a tiempo, nosotros prevenimos todos los costos de lo que estamos hablando. ¿La vacuna es en una sola dosis? Sí, lo que pasa es que la vacuna viene en un paquete, antes venía separada. Hoy ¿Qué significa en un paquete? El gobierno hoy tiene la pentavalente. Oye, penta son 5 vacunas en una dosis, en una sola inyección. ¿Y funciona eso? Pero eso es lo que nos ha mantenido protegidos siempre. ¿Y entonces cuáles son estas 5 en una sola dosis? 5, difteria, tétano, tosferina, meningitis y hepatitis B. Y entonces adicional, el modelo de salud le agrega adicional, porque viene separada, la del polio. ¿Que se la pone también ahí mismo? Sí, ahí mismo, pero se la pone ahí mismo y tú te vas con tu muchacho con 6 protecciones. Sin pagar un solo peso. Sin pagar un centavo en la unidad de atención primaria. Entonces, si la tenemos, si la ponemos, lo único que tenemos es que garantizar que la vacuna esté en. ¿Y a qué edad él puede recibirla? Los niños se vacunan desde el momento
desde el día que se le da de alta Sí, que pero nace. esa de las 5. Y esa se le pone a los 2 meses, a los 4, a los 6, a los 18 meses. Se le año y puede medio. poner. Y después se le pone la del tétano después de los 7 años. Porque hay un esquema bien diseñado, integral, de protección a la prevención y al desarrollo del niño. Doctor, le voy a hacer una pregunta porque nosotros los dominicanos, usted sabe que aparecen casos así normal, cuando usted viene a ver aparecen más de lo que yo le voy a puntualizar ahora. Una persona que tal vez en su niñez no recibió prácticamente ninguna vacuna. Muchísimo hay así. Hay muchísimo, ¿verdad? Pero mucho, silvestre. Mucho hay así. Ah, pero ¿y qué tú te crees? Y si ya está adulto, entonces ya está tarde. No, tú se la puedes poner. Ah, ¿se la puede poner? Claro. No, pero yo nunca había escuchado eso, doctor. Claro, porque si tú no la tienes, tú creas los anticuerpos por contacto. Y el que no sabe porque su mamá y su papá no le dijeron nada. Se muere moro, porque sí, hay muchos pero que mueren no le moro. puede decir, por ejemplo, en un hospital, me falta esta y esta, porque no sabe. Mira, Miosotti, a todo el que se vacuna se le da una tarjeta de vacunación. Y lo que no existe la tarjeta. Bueno, no, a todo el que va a vacunarse se le da. Ahora, el que no se vacuna, el que no va, no se le va a dar. Sí. Y tú no sabes, a lo mejor ese se muere de otra cosa. Y no de eso. ¿Quién lo sabe? Lo más común que se da ya en la vida adulta de esas enfermedades, ¿cuál es? ¿La papera? Bueno, la papera, porque es por temporada, ¿eh? Ajá. La papera, por ejemplo, a mí me dio papera. A usted le dio papera. Y yo tengo años que no recuerdo a quién haber visto con papera. O parotiditis, que es como se llama también. Sí. Pero las enfermedades infectocontagiosas, Miosotti, están ahí en el escenario, en el día a día, en la convivencia de la gente. Y no es una, son todas. Y tienen un común que todas las enfermedades infectocontagiosas, sin excepción, son prevenibles y son prevenibles con educación, promoción, prevención, y dentro de la prevención está la vacunación como sistema. Eso quiere decir, doctor, que aquí hay un descuido enorme de ambos lados. Lo que pasa es que ha faltado voluntad política y autoridad para decidir la atención primaria con carácter público. Y en segundo lugar, que tú sabes que eso ha creado grandes dificultades para que avancemos porque quieren también hacer negocio con ella. Y los grupos de intermediación que hacen negocio se niegan a que la prioridad sanitaria esté bajo la rectoría del gobierno como establece la ley. La Constitución es que dice eso. Y entonces han querido hacer traje con la seguridad social y su ley para el mercado, la oferta y la demanda. Y mientras estemos en la oferta y la demanda, Miosotti, la salud no va a ser prioridad. ¿Cuándo va a cambiar esto entonces, doctor? Cuando la población se empodere y se dé cuenta que solamente necesita la regulación pública del Estado, amparado en la ley, en la Constitución y en la Ley de Seguridad Social, ajustada al interés público y social de la gente. Doctor, usted no se puede ir de aquí sin contestarme esta pregunta. A mí me ha chocado en lo personal que a esta altura de juego vengan sectores de China a venir a decir que la vacuna que se ha estado utilizando en la República Dominicana no es efectiva en el porcentaje que mucha gente pensaba que tenía. Bueno, se nos dijo que la efectividad de esa vacuna era sobre el 50%. Incluso se habló de 51 o más. Sí. Entonces, mira, Miosotti. Es decir, que nadie engañó a nadie. Lo primero es que la vacuna que se ha puesto no fue la que se compró. Porque la vacuna que se compró, las instituciones farmacéuticas del mundo que la fabrican no han cumplido. Y porque hay un nudo en el laboratorio Serum y AstraZeneca, que fue la primera que se le compraron 10 millones. Y que aquí no ha llegado, la AstraZeneca aquí no ha llegado, vía la compra que se hizo. Aquí llegaron unas cuantas, pero vía otra relación que se hizo. Hay un escándalo enorme en el plano internacional con la Johnson & Johnson.
Así es. Han inclusive Están planteando sacarla del mercado. sacarla mientras se investiga algunas muertes que se han dado. Así es. Lo que yo te digo es una cosa. Se está hablando de 7 muertes por trombosis y otras patologías aledañas. Lo que yo quiero que tú sepas es que cuando hablamos de 10 millones de gente vacunada y aparecen 3 casos, tú tienes que investigar la génesis de esos 3, 5, 7 casos antes de tú adjudicárselo a un fármaco, porque antes de la vacunación existían los muertos por diferentes causas. Entonces, si tú no tienes un estudio patoneumónico que me diga que la causa es esa, tú no me puedes atribuir porque tú hayas puesto la vacuna. Y la vacuna tiene 2 roles, no tiene más. Estimular el aparato inmunológico para que no te dé, o si te da, que sea lábil. Y eso va a disminuir las inversiones de los estados en internamiento, utilización de cama para la patología, de intensivo, de ventiladores, de insumos, todo eso se te cae. Y eso es una ganancia para los pueblos. Pero deben establecer niveles de garantía dentro de lo que está establecido y que se acordó. Pero las vacunas que se compraron no acaban de llegar. Y con relación entonces a esos comentarios, ¿usted lo ve como parte de una lucha de intereses? Lo que pasa es que el mercado, recuérdate que no estamos vacunando un país, ni una población. Estamos fabricando para vacunar el mundo. Y entonces hay una lucha de mercado. Hay más de 60 vacunas en el escenario, en el tablero, entre las que están en el mercado y las que están en elaboración e investigación. Y todo eso ha generado un conflicto de interés en la transfarmacéutica, que observa que la primera que trataron de desacreditar fue a la rusa. La rusa, porque simplemente fue la primera que salió y ellos no podían permitir que le tomaran el mercado. Porque estamos hablando de billones de dinero, en dólares, en esterlina o qué sé yo. Y eso crea un nivel de confusión a la gente enorme. Pero tú viste aquí muchos desaprensivos interviniendo en tomar parte de opiniones sin criterio y sin tener estudio de soporte. Así mismo. Doctor, entonces usted le recomienda a los papás que estén pendientes. Que se pongan a llevar a sus muchachos a todos los centros de salud que les corresponde para que se tomen los correctivos y la prevención a tiempo y que no sea lamentable después. Señores, esta situación de la difteria y esta alerta epidemiológica es que ha movido a que nosotros, tanto el doctor Wilson Roa como esta servidora, pusiéramos todo el tema sobre la mesa. Yo creo que todos tenemos una cuota importante de responsabilidad y ahora a usted le toca cumplir con lo que le corresponde. Ustedes y nosotros nos veremos en la próxima oportunidad. Pórtense bien y gracias por el favor de su atención.